Super Crack Estrella presenta. Solo nos falta la invasión extraterrestre. A estas alturas ya no hay duda que esto del coronavirus es una conspiración satánica global. Esto no quiere decir que el coronavirus no sea real, es muy real. La pregunta es ¿por qué crearon esto? Esto es lo que no hace más que darme vueltas, porque realizaron algo que ellos sabían cambiaría el mundo. Observar que use el término conspiración global, y es que al final esto parece realizado por el interés de toda esa misma élite que no quiere que salgamos nuestra realidad Matrix, pero la pregunta continúa, ¿por qué justo en estos momentos? Para entender mejor todo, tenemos que llegar a la cuestión de qué es realmente lo que pretenden con la pandemia. Parece que el verdadero objetivo sería tenernos el máximo tiempo encerrados en nuestras casas. Está claro que esta es la verdadera razón de todo esto, encerrarnos, pero la pregunta continúa, ¿por qué? ¿Y por qué justo ahora? Para entender mejor por qué, tenemos que remontarnos a hace 2 años atrás. Ahora ya nadie recuerda el mundo de locos en el que estábamos metidos antes del coronavirus. Todo el mundo olvidó lo que ocurría antes de la llegada del bicho, ya solo hablamos del bicho, pero para entender por qué hemos llegado hasta aquí tenemos que recordar lo que estaba pasando en el mundo, porque esa es la clave de todo. Antes del coronavirus muchos aeropuertos del mundo estaban siendo cerrados por los avistamientos de drones que en realidad eran ovnis, tecnología de estos demonios ángeles caídos. Esto puede parecer una chorrada, pero todos los aeropuertos del mundo estaban siendo afectados por estos misteriosos drones que tenían la facultad de desaparecer a placer, algo normal si tenemos en cuenta que no eran drones sino ovnis. Antes del bicho había cortes de luz en Venezuela, pero también en Nueva York y en otros lugares del mundo. El internet solía caer también en todo el mundo. ¿Recordáis la caída de YouTube? Se dijo que alguien colgó en YouTube a un reptiliano convirtiéndose, un momento a otro esa realidad Matrix, donde estamos metidos estuviera a punto de caer. Recordar las noticias de los pedófilos millonarios que morían suicidándose en cárceles de máxima seguridad, cárceles creadas para que nadie se pueda quitar la vida, cárceles donde te graban las 24 horas hasta cuando vas al baño. Pues bien, aquí en esta cárcel se quitó supuestamente la vida Jeffrey Epstein. Luego supimos que uno de sus aviones realizó un vuelo a la Antártida, donde curiosamente la élite tiene preparadas ciudades para el fin del mundo. Observatorios solares eran cerrados en todo el mundo. Todo esto ocurría antes del coronavirus. Es como si de pronto ese velo de Isis estuviera a punto de caer y todo por fin se fuera al traste de esta élite satánica. Pero entonces ocurrió el coronavirus y el mundo se paró, y todo cambió. Una de las cosas que tiene estar encerrados por la pandemia es que ya nadie puede ir a los bosques, a las montañas, a los ríos. Es posible que uno de los objetivos que tiene este encierro sea evitar que podemos ir a estos sitios. Quizás no quieren que veamos algo. Dentro de nada habrá otro rebrote del virus, quizás más violento de otro tipo. De esta forma nos volverán a encerrar, y esto es algo que lo dice el propio Bill Gates, y si este lo dice, la fórmula que están buscando creo sería tenernos encerrados 50 días, y luego darnos 30 días de una libertad relativa. Quizás si esto es solo una especulación mía, suspenderían las hipotecas y los alquileres, dando una especie de paga de unos 400 euros, o dólares según el país para la alimentación del mes. En la Biblia, en Génesis 1:26, se dice de boca de Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, pero luego sigue y habla en singular, y en el Génesis 3:22, se dice he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Dice Dios, uno de nosotros, luego, había otros más, y eran dioses. No hay que tomarlo al pie de la letra. Entonces, tampoco otras citas. Desde luego, la actitud, y el doble filo que supone, de tomar como bueno lo conveniente y como relativo lo menos conveniente no es una posición realista. La sabiduría interpretativa canónica por lo general interpreta como simbólico o real lo que bien le conviene. Acerca el ascua a su sardina y se introduce en largas explicaciones de misterios solo para al final venir a decir que solo sirve su interpretación, en definitiva su propia manipulación, eso sí, en nombre de Dios como sus representantes oficiales que pretenden ser, aunque también es verdad, en efecto, para un análisis serio, que hay que entrar en la literatura judía y su entorno expresivo de lenguaje figurado, resultando la cosa mucho más compleja que lo que pueda aparentar tan superficialmente. Además, también existe la opinión de que la historia del pueblo israelita hasta Moisés no es originariamente propia sino una asimilación o adaptación de otras fuentes, con lo que la cosa podría ser aún más enrevesada. Pero, ¿y qué decir de la detallada descripción de la nave de Ezequiel casi 6 siglos antes de Cristo? ¿Por qué cita 1, 4, 5 y siguientes, que en medio brillaba como bronce en ignición?
y lo repite luego con una seria descripción de lo que parecen ser complejos trenes de aterrizaje con ruedas, como si hubiese una rueda dentro de otra rueda, alas que arrastraban las ruedas con espíritu de vida, es decir, que se movían, y que se plegaban, cosa que repite Ezequiel, cita el ruido de las alas como ruido de río caudaloso y un techo de portentoso cristal y, al despegar, 2:12 y 2:13, un estruendo de fuerte terremoto al elevarse la gloria de Yahvé en su lugar, y oí el rumor de las alas de los cuatro vivientes que daban la una contra la otra, y el ruido de las ruedas, ruido de gran terremoto. Aquí parece claro que Ezequiel fue llevado a bordo, la traducción de la visión del profeta acaba en una especie de ingenio combinado, helicóptero de 4 rotores o turbohélices para maniobras cercanas a tierra y cohetes para alturas superiores o espaciales, o es todo una mera coincidencia del lenguaje bíblico judaico con que adorna la misión profética. En este caso, resulta difícil de explicar tanta coincidencia de la imaginación del israelita con la tecnología aeronáutica. También contiene el libro de Ezequiel un capítulo, el 9, Los mensajeros de la destrucción, en el que los visitantes que, tocados de un instrumento destructor, un ángel, un ser espiritual, no necesitaría instrumentos materiales, exterminaron sin compasión viejos, mujeres y niños, y a todos los que no estaban marcados con un ataúd en la frente, para limpiar aquello de abominables. Es un capítulo de un Dios vengativo e intervencionista, que parecía venir a hacer limpieza en helicóptero. Como Hitler, que también hizo cierta limpieza, aunque este viajaba en avioneta, hay también quien rebate todo y niega las interpretaciones. En la referencia bibliográfica, al final de esta obra, se cita el libro que analiza, detalla y profundiza técnicamente en la hipotética nave de Ezequiel, aunque también se puede leer directamente la Biblia y sacar conclusiones propias. Finalmente, acerca de este asunto, válido para similares, cabe muy bien pensar algo tan simple como por qué los seres espirituales, ángeles o más altas jerarquías celestiales, iban a personarse con tanta parafernalia de aparatos sofisticados con ruedas, alas, etc. Con lo sencillo que es una aparición o materialización, y si no, véanse las apariciones marianas o las del propio Jesús tras su resurrección. A Enoc, Génesis 5, 23, 24, 25, que hicieron volar e hicieron entrar en los cielos, así como ser elevados sobre el carro del viento. Citas del apócrifo el libro de Enoch, de editorial 7 medios A, y anduvo en la mismísima presencia de Dios, y desapareció, porque se lo llevó Dios. Pero aquel Dios, o alguien en su nombre, andaba personalmente por la tierra, o Enoc no era un hombre, sin contar que vivió 365 años. Otra cita más que misteriosa, como para hacer temblar cualquier fe de las de al pie de la letra, está en Génesis 6, 2. Dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y luego da a entender que el cruce genético reduciría la vida de los seres nacidos resultantes a solo 120 años, Génesis 6, 3. Y añade en 6, 4, existían entonces los gigantes en la tierra. Y dice cómo los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron gigantes y héroes. Pero esta historia y la del diluvio no es exclusiva de la Biblia, sino que aparece también en el libro de Enoch, y en otras historias de otros pueblos, aunque cabe la posibilidad que la fuente más primitiva y original sea la misma, la hermosura y los gigantes, los dioses y héroes griegos, ángeles, mitos antiguos, una realidad distinta, tergiversada por las religiones, o como sugieren algunos extraterrestres. ¿Quién sabe? Antes de seguir hay que hacer la siguiente reflexión sobre los hijos de Dios, ángeles y otras entidades con poderes que vienen sobre nubes y guían pueblos. Siempre basados en la letra escrita bíblica o de otras religiones. Si entramos en el Nuevo Testamento también hay materia, la estrella de Belén, la nube de la transfiguración, y otros casos, las nubes, el ángel de Yahvé, los carros de fuego y la gloria de Dios, abundan para explicar las mentes de aquella época, algo que quizá hoy podría ser llamado con nombres más familiares. Pero para evitar susceptibilidades, lo dejamos ahí. Que en realidad no tiene por qué haber susceptibilidad alguna, porque el fondo de la cuestión religiosa que se expone no se altera, como no cambió el hecho de que fuera la Tierra la que girara en torno al Sol. Hay que tener en cuenta que las descripciones de cosas incomprensibles por hombres corrientes de una época, y más en el caso judío, con su peculiar visión literario-fantástica de la realidad, puede dar lugar a descripciones nada inteligibles para el pragmatismo narrativo de nuestra sociedad actual. Las claves interpretativas existen pues, de la finalidad y bondad del fondo de la cuestión, desde el punto de vista de la misión y trascendencia de Cristo, nada se objeta, nada cambia.
En última instancia, ¿qué más da que los ayudantes del Dios de Moisés y otros profetas, o de Cristo, sean ángeles materializados o que fueran sirvientes extraterrestres de mayor o menor consistencia física? Primera consideración. La actuación de los hipotéticos extraterrestres para con los humanos es física, por lo tanto en ese momento son materializaciones del índole que sean, entidades espirituales o encarnaciones. Segundo, sus nubes son naves de algún tipo o tipos, bien también materializadas de este u otro universo, paralelo, espiritual o lo que sea, generalmente envueltas en algún supuesto plasma de camuflaje o de algún modo necesario. En este último caso, el tipo o tipos de naves serían el límite o techo de medios para viajar por el universo. Por lo tanto, caben resumidamente tres interpretaciones sobre las intervenciones de seres, digamos, superiores sobre la raza humana. Una, que podrían ser efectivamente seres físicos como nosotros, mucho más evolucionados tecnológicamente, seguramente también en el plano mental y espiritual, o bien materializaciones de seres espirituales o de otros planos existenciales, o quizá con procedencia en ambas fuentes. No sería prudente asegurar nada sobre todo esto o inclinarse por opción alguna como más real, solo son pensamientos o reflexiones sobre posibilidades, sobre su misión para con nosotros. Evidentemente no es invasora al uso de las películas tradicionales, pero sí sería intervencionista, manipuladora y conductora, educadora o inculcadora. ¿Con qué fines? ¿Altruismo, ley universal, o habría alguna finalidad materialista e inconfesable? Fuera de la Biblia y otros libros religiosos incluso más antiguos, desde Egipto a la actual India, cargados como ella de puras, paralelas e idénticas alegorías, también hay indicios de lo mismo, aunque algún caso ha sido explicado o bien tiene una posible razón de ser. Así por ejemplo se achacó a la influencia de seres extraterrestres conocimientos sobre la estrella binaria Sirio en el pueblo africano Dogon, de Malí, pero según parece tales detalles pudieron ser enseñados por misioneros en los años 30 del siglo XX o incluso antes, a fines del siglo XIX. A pesar de todo, los defensores de la versión extraterrestre dicen que las leyendas en tal pueblo cuentan que unos seres bajaron en una nave, un barco volador, para convivir con ellos. Por cierto, también relatan una historia bastante pareja a la de Jesucristo, con crucifixión y resurrección. Asunción de enseñanzas, mezcla de leyendas, mitos, cuentos y casualidad. En la arqueología de la civilización sumeria se dice que hay tablillas que señalan la visita hace 450.000 años de seres del cielo, espiritual o físico, que dieron enseñanza al género humano de la época acerca de astronomía, matemáticas y otras materias, pero la lectura de los textos sumerios cuneiformes en general no dejan lugar a interpretaciones que no sean más o menos poéticas o religiosas en cuanto atañe a las narraciones de las que aquí se tratan. Otros casos de intervenciones, digamos prehistóricas al caso, se citan en las religiones del mundo precolombino, donde se dice que esperaban el regreso del cielo de su Dios, confundiéndolos incluso con los navegantes españoles. Y en tal situación se enmarca el famoso astronauta de Palenque, una figura humana grabada en la losa de una tumba maya que parece estar, aportando un poco, o bastante, de imaginación, en una nave espacial, si bien los ojos de cada uno podrán ver cualquier otra cosa si quieren. Tal enterramiento data del año 692 de nuestra era. Cabría pensar que una visita de seres extraterrestres, o tomados como dioses, en una época tan reciente, tendría una repercusión en una civilización precolombina con representaciones en diversos ámbitos, tales como cerámicas y otros grabados. Pero no hay nada de esto. En la zona desértica de Perú están las famosas líneas de Nazca, gigantescos dibujos de piedras alineadas cuyas formas, siluetas de animales y figuras geométricas, de 2 kilómetros de longitud solo, se aperciben desde una altura considerable, pero que se pueden hacer perfectamente sin tener tal perspectiva, y que según algunos ufólogos fueron las pistas de aterrizaje de naves espaciales de la antigüedad. Tales construcciones datan de entre 1500 y 2000 años, y fueron realizadas por la civilización Nazca, anterior a la Inca. Está claro que parece que algo está a punto de ocurrir en el mundo. Paralizar el mundo con la pandemia es quizás la única forma que la élite satánica entró para ocultarnos esta realidad que está muy cerca de que ocurra muy pronto. La zona de Nuevo México será de los primeros lugares donde estos ángeles caídos vuelvan a querer recuperar lo que ellos dicen es suyo, la tierra. Quizás esta élite con sus experimentos en el CERN abrió un portal en lugares donde no quieren que podamos ir. Lugares como los bosques, las montañas, los desiertos estarían entrando en estos momentos estas fuerzas del mal, sin que nadie pueda ver esta realidad, al estar encerrados en sus casas por la pandemia mundial.
Una de las cosas que consiguió esta pandemia es que los observatorios que miran hacia el espacio estén cerrados, quizás no quieren que miremos qué es lo está ocurriendo. La situación en los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, debido a la pandemia del coronavirus es, de momento, similar a la de un parón invernal, ha comentado a EFE el administrador del complejo de Roque de los Muchachos, en La Palma, Juan Carlos Pérez. Distinto sería si esta situación se prolongase, pero ahora lo principal es la salud, reconoce Pérez, quien señala que algunos telescopios han cerrado en el Roque de los Muchachos, ya que los investigadores extranjeros no pueden llegar a La Palma por las medidas que se han adoptado al declarar el estado de alarma. La situación en el vecino observatorio del Teide, en Tenerife, no es cómoda, en palabras de su administrador, Miquel Serra Ricard, si bien está operativo prácticamente al 100%, ya que casi todos los telescopios son robóticos y se pueden operar desde cualquier lugar del mundo, pero el panorama, insiste, no es sencillo, porque todos saben que si algo se rompe ahora, difícilmente lo podrán reparar. En La Palma, siguen en actividad los telescopios robotizados, explica su administrador, pero los grandes, como Gran Tecan, el William Herschel y el Nacional Galileo, no lo son y hay más inconvenientes. Juan Carlos Pérez detalla que algunos telescopios operan en modo servicio, lo que quiere decir que lo hace funcionar un astrónomo local de la institución a la que pertenece la infraestructura. Otros lo hacen en modo restringido, de manera que un astrónomo se encarga de la operación en nombre de otro, algo que sucede en el Nordino y en el Galileo, mientras que con el Gran Tecan se pretende que opere en modo remoto, para lo que se está trabajando con la intención de que se pueda manejar desde una sala de control. También apunta Juan Carlos Pérez que en el observatorio del Roque de los Muchachos se mantiene la actividad mínima imprescindible, ya que si bien los telescopios no están abiertos, tienen instrumentación sensible, como detectores que se pueden calentar, por lo que es preciso que haya algún técnico de mantenimiento. El administrador del observatorio del Roque de los Muchachos indica que, si bien se está produciendo un perjuicio científico, no es algo catastrófico, y, de momento, utiliza el símil de que un mes de mal tiempo en invierno produce los mismos efectos. Solo nos falta la invasión extraterrestre. El gigantesco acelerador de partículas LHC, construido por el CERN, podría encontrar dentro de poco tiempo evidencias de la existencia de universos paralelos. Suena a ciencia ficción, pero parece que los experimentos de física de alta energía que se realizan en ese lugar podrían efectivamente probar la validez de estas teorías. Es posible que algo se abriera ya en alguna parte del mundo, y tuvieron que inventar y crear la mentira del virus para impedir que este lugar sea visitado, ya que podría ser un lugar donde se podía ir libremente y cerrarlo de forma brusca. Había alertado de que algo ocurre en ese lugar, puede que no sea un sitio en concreto, sino muchos sitios cerca de ríos y lagos, pues el agua es importante para la apertura de estos portales dimensionales. Nuevo México, Brasil podrían ser la punta de lanza de estos lugares. Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos, creen que este año 2019 podrían, por primera vez en la historia humana, abrir un portal hacia una dimensión paralela. Esto ocurrió entre octubre y noviembre del 2019, 3 meses después ocurrió lo del coronavirus en China, y el mundo se paró o lo pararon para no ver algo que está ocurriendo. Tú decides. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.